acuerdo tiene un pero, que es Pedro Sánchez, ¿no? ¿Qué ocurre? Claro, que es que pactar con Pedro Sánchez no es fácil y Feijóo lo sabe. Aunque vea críticas por parte de Podemos, de Sumar, de Esquerra, al final es una sobreactuación, es puro teatro, porque ellos ahora mismo necesitan más a Sánchez que Sánchez a ellos. A mí la pregunta automática que me surgió cuando se conoció esto es si Feijóo ya controla el Partido Popular y por tanto ha podido hacer este pacto. Hola, ¿cómo estás? Te saludamos desde la Plaza de Economía Digital. Soy Ismael García Villarejo. Esta semana estoy sustituyendo a Juan, pero como digo siempre, cada vez que le sustituyo, que no cunda el pánico, que va a volver para grabar próximos episodios. Como la última vez que estuve al frente de la plaza, pues hice un monólogo de unos 20 y tantos, ¿no, Alejandro? No sé, o sea, en la redacción se habla todavía de eso, ¿no? Ese monólogo. Pues hoy no hago monólogo, para compensar que el universo quede equilibrado. Estoy con Alejandro Ramírez y en conexión con Miguel Ángel Idígoras. ¿Cómo estáis los dos? Buenas, muy bien, Ismael. Muy bien, encantado de estar en la plaza. Mirad, esta semana tenemos que hablar del asunto, ¿no? Empezaba la semana con un pacto, al menos para mí, inesperado en esos términos, en los términos en los que parece que va a avanzar. Con Sánchez me gusta siempre poner el condicional, ¿no? Vaya a ser que ¿no? Parece que va a avanzar, nunca se sabe, ¿no? Parece que va a avanzar la renovación de la cúpula judicial y a partir de ahí cómo se van a nombrar, bueno, cómo va a quedar establecida las próximas renovaciones. Nos prometen los dos partidos que va a ser la última vez, sobre todo el PP nos lo promete, ¿no? Que va a ser la última vez que los políticos van a elegir a los jueces, a los jefes de los jueces. Pero bueno, debo señalar que a mí que me gusta, ¿no? Me gusta analizar pues los textos, a esto Alejandro se lo sabe, ¿no? Y la arquitectura gramatical de las cosas, que el texto permite cualquier interpretación que los partidos quieran darle. Entonces, es habitual, por otro lado, esta habilidad política, para que cada uno pueda defender delante de su parroquia lo que le interese defender, ¿no? La semana empezaba así. La semana termina con los dos partidos admitiendo que Banco de España, Comisión de Competencia, la CNMC y el regulador bursátil, la CNMV, están dentro del paquete de las negociaciones. Confirmaban unas informaciones que publicábamos en exclusiva en Economía Digital, por la que parece ser que se volverá a la norma no escrita, esto también va de normas no escritas, ¿no? De que el gobernadora en este caso, la propondrá el gobierno, la subgobernadora, en este caso, la propondrá el Partido Popular. Son dos figuras, tanto Paula Conte, que son los nombres que nosotros hemos publicado, como la de Montserrat Martínez, la vicepresidenta de la CNMV, que generan adhesiones más que rechazos. Así que parece que el pacto pivotará en torno a estos dos nombres propios. Aunque, insisto, los líderes políticos, me refiero a Feijóo y Bolaños, solo admitieron negociaciones para el Banco de España, para la CNMC y para la CNMV, sin hablar de nombres propios. Este es el entorno, y yo os debo admitir, Miguel Ángel y Alejandro, que a veces he visto, ¿no? Como aquella famosa película, ¿no? del Sexto Sentido, bueno, pues a veces veo muertos, a veces he visto grandes coaliciones esta semana. Pero luego mi carácter más o menos prudente me hace volver a la realidad, porque una de las cosas que hemos comprobado es que tanto Sánchez como Feijóo siguen teniéndose una tirria personal prácticamente inasumible para no armar lo que sería una gran coalición, al menos como yo lo entiendo que es a la alemana. No sé si vosotros también veis grandes coaliciones en un punto más optimista que el mío o más pesimista incluso que el mío, pero es legítimo preguntarse, ¿no?, si Sánchez lo que está haciendo es poco a poco ir cambiando de socios parlamentarios, porque hay grandes retos sobre la mesa, entre ellos lo de los presupuestos generales del Estado. Aunque, insisto, a mí me cuesta ver que la cosa pase de pactar las grandes instituciones que quedan pendientes. Pero bueno, prometí que no haría un monólogo y estoy faltando a mi propia palabra. Me está saliendo casi automático. Miguel Ángel, Alejandro. Alejandro, seguro que tú andas más acertado y por el camino más correcto de la interpretación de la situación. Bueno, en primer lugar, me parecía prácticamente imposible que unos días después de que Isabel Díaz Ayuso impusiera una medalla a Milei en la Comunidad de Madrid, llegaran el PP y el PSOE a este pacto, ¿no?
un pacto que yo creo que hay que agradecérselo a Puigdemont. Puede ser un disparate lo que yo diga, pero creo que él enseñó el camino a Feijóo cuando exigió un mediador para en Ginebra para las negociaciones con el PSOE de cara a su investidura, porque no se fiaba de Sánchez. Yo creo que iluminó, enseñó el camino a Feijóo y hizo que el presidente del PP pidiera también un mediador, en este caso de la Unión Europea, para que pudieran llegar a un pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial, porque de otro modo estoy convencido que no hubiese habido pacto. Si no está Europa por medio, si no hay mediación, esto hubiese sido completamente imposible. O sea, tú estás abonado a la tesis que el famoso informe que tiene que llegar los próximos días, que se ve que dejaba a España caer de un burro, con perdón, por la gestión de la justicia que ha hecho Sánchez, ha influido ha apretado las cuerdas, ha apretado para que haya este último acelerón, ¿no? Sí, eso ha apretado, y también es porque era prácticamente imposible que se movieran de sus posiciones. PP y PSOE estaba claro, así ha estado durante los 5 años. Y solo, pues bueno, la presión de Europa y el hecho de que ya le dijera que era hora de que esto se tenía que solucionar, pues ha sido fundamental para dar este paso, ¿no? Ahora, de aquí ya hablar de una gran coalición, no. A mí me gustaría tener motivos para el optimismo. Aquí desde la plaza muchas veces hemos hablado de lo importante que sería para el país, para dar estabilidad, el que la mayoría que la gente ha votado pues pudiera llegar a acuerdos. Creo que sí van a llegar a acuerdos puntuales donde el perfil de la persona que se nombre, pues sea en este caso como el Banco de España, más económico que político. No se llegará a otras entidades donde el PSOE, bueno, podemos hablar, que ahí Miguel Ángel también puede hablar de Televisión Española. Eso también quedó confirmado ayer, queda fuera de cualquier negociación. Efectivamente. Y yo creo que también esto lo que sí le va a venir bien a ambos líderes es para apretar las filas respecto a sus socios, ¿no? De decir, oye, que a partir de ahora, si tú no me das esto, puedo llegar a acuerdos con el partido de la oposición, y el PP lo mismo de cara a Vox también, ¿no? Que no van a ser ya rehenes de su socio, de que han abierto una vía que tendrán que profundizar, no sabemos dónde llegará, pero que sí pone freno un poco al estar en manos de los socios que tienen actualmente. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro del papel que ha jugado Europa, ¿no? En este caso. Pero yo creo que había que aplicar el dicho del clásico ese de que más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Y, hombre, no digo que haya sido un mal acuerdo, ¿no? El Consejo General del Poder Judicial, pero es cierto que ha forzado a las dos partes y que en ese sentido yo creo que hemos salido ganando todos, aunque lo dije en broma en un tuit, en un mensaje en las redes, que dije, este acuerdo tiene un pero, que es Pedro Sánchez, ¿no? ¿Qué ocurre? Claro, que es que pactar con Pedro Sánchez no es fácil, y Feijóo lo sabe, y todo el mundo le dice, hombre, mira, es que este gobierno sin presupuestos no gobierna, este gobierno gobierna con 3 cubiletes y una bolita, y esa es la fórmula que va a seguir generando de aquí a vamos a ver cuándo, ¿no? Hay quien está hablando de posible convocatoria de elecciones, aprovechando que pueda haber las catalanas también en octubre, ¿no? Incluso se ha dicho una fecha, el 13 de octubre. Hay quien dice que esta situación que lleva a Pedro Sánchez a pactar, a esta apariencia de gran coalición, de acuerdos y demás y tal, no es más que ir preparando el terreno de cara a una convocatoria en las elecciones, ¿no? Yo tengo mis dudas al respecto. Yo lo que creo es que no le queda otra a Pedro Sánchez. El tema del acuerdo del Poder Judicial ha venido impuesto por Europa, porque la situación era insostenible. Y claro, y ahí venimos ahora con las interpretaciones. Hay una parte que dice que el Partido Popular ha vuelto a caer en la trampa del Partido Socialista, la han vuelto a engañar con el tema de si es vinculante el artículo adicional o no lo es y demás. Pero yo lo que creo que sí hay una parte importante en este sentido, y es que hemos estado muy cerca de que el gobierno, Pedro Sánchez en concreto, volviera a tomar al asalto el Consejo General del Poder Judicial y el Supremo, ¿no? Es decir, ya no tiene la Fiscalía, sino ya los jueces del Supremo. Yo creo que ahí se ha frenado, y es cierto que posiblemente no vayan a ser los jueces quienes elijan a los jueces, porque al final ha quedado claro que van a ser en el Congreso y luego en el Senado, y ya se adelantó Pachi López a decir que de eso nada, ¿no? Yo no creo que los partidos trabajen para que luego sean los jueces quienes elijan a los jueces, ni los periodistas a los periodistas. Y esto enlazo con Televisión Española, con Radio Televisión Española. Yo fui muy pesimista cuando en su momento
se pensó que el Partido Socialista iba un poco más o menos que a favorecer la elección de una presidenta o un presidente entre las personas mejor cualificadas y con mejor diciendo que eso iba a ser la independencia y la objetividad y la soberanía de Radio y Televisión Española, eso no fue así. Se nombró a Rosa María Mateo y ahora en estos momentos hay una persona que lleva el carnet del Partido Socialista. Es decir, nos demuestran los políticos y sobre todo este gobierno que no va a ceder en absoluto que los jueces elijan a los jueces. Otra cosa es que luego los informes que se hagan de los jueces puedan tener más o menos fuerza y que un gobierno se pueda ver condicionado a lo que digan los jueces, ¿no? Pero bueno, yo creo que en este primer asalto se ha salvado algo muy importante, que es que podía haber caído el Supremo, así de claro, en manos del gobierno. Eso no ha sido así. Pero volviendo a la pregunta, Ismael, yo no creo que vaya a haber muchos más acuerdos más allá de los que has anunciado, pues porque no creo que... Van a ser acuerdos que le beneficien a Pedro Sánchez, eso está claro. Todo lo que le pueda beneficiar o todo lo que no se vea en la obligación de tener que hacerlo. Pero luego para mí la gran incógnita es si lo que estás preparando, como digo, el terreno a unas elecciones en otoño, ya como digo, el 13 de octubre, es una fecha que se ha soltado por ahí, o es sencillamente que, como dice también el dicho, a la fuerza ahorcan, ¿no? Y hay que llegar a acuerdos porque hay que llegar a acuerdos. Miguel Ángel, deja que te pregunte por algo que me llamó notablemente la atención tras conocer los detalles del pacto, ¿no? Que es que por primera vez en la historia el PNV pierde su cupo vasco, ¿no?, dentro de esta distribución. ¿Cómo interpretas que tanto PP como PSOE hayan dejado fuera a un aliado histórico en estos repartos como es el PNV, ¿no? Bueno, hay muchas, o hay unas cuantas lecturas al respecto, ¿no? Una es que esta semana hemos estado en el nombramiento del nuevo Lehendakari, ¿no? Y en la negociación de cómo ha sido ese gobierno, el reparto con el Partido Socialista, las consejerías, etcétera, etcétera. Ha habido un escenario diferente. Incluso, es curioso, ¿no?, pero los nacionalistas vascos empiezan a sentir cierta orfandad, ¿no? Yo escuchaba a uno de los viejos fontaneros del PNV decir que no les hemos hecho caso, no se les ha hecho caso en la prensa nacional de Madrid sobre el nuevo Lehendakari. Yo creo que hay un continuismo tal en el País Vasco y en el nombramiento del nuevo Lehendakari, el nuevo gobierno, etcétera, etcétera, que se pierde atención. Ya se pierde atención. La presencia y el peso del País Vasco, pues es el que es. Tampoco es Cataluña, hablando claro, ¿no? Y en ese sentido yo creo que también el PNV, lógicamente, además de esta situación que se ha vivido estos días, ha perdido fuerza de cara al peso específico que tiene respecto de su alianza con Pedro Sánchez, ¿no? Ahí está Bildu, que está fuera del gobierno vasco, y el PNV pues pinta menos, hablando claro, pinta menos, ¿no? Y yo creo que en este sentido bastante difícil ya llegar a un acuerdo. Yo creo que el PSOE lo veía así con el PP, para llegar a un acuerdo con el tema del Consejo General del Poder Judicial, para meter más actores en esta escena, ¿no? Hubiera complicado todavía mucho más y cada uno tira para los suyos, etcétera, etcétera. Yo creo que han hecho un poco de la necesidad virtud en este sentido, ¿no? Necesitamos llegar a un acuerdo y cuantos menos seamos, más fácil llegaremos al acuerdo, ¿no? Pero luego nos encontramos también con situaciones, comentábamos antes, ¿no? La de Sumar, ¿no? Que sale Yolanda Díaz diciendo que ha habido una comunicación fluida y constante y que han sabido en todo momento de qué iba la cuestión, y sin embargo luego ha salido Rejón diciendo que no se quiere enterar poco menos que por la prensa, ¿no? O sea que en el PNV ha podido ocurrir algo parecido también, ¿eh? Bueno, también decíamos antes que el papel de Sumar ahora es meramente para nuestra distracción, o sea, para nuestro entretenimiento prácticamente, ¿no? Si no tuviéramos estas dos, ¿no?, estas contradicciones evidentes, este discurso prácticamente esquizofrénico, pues hombre, pues nuestro trabajo también sería más aburrido, aunque a veces está bien que el trabajo de los periodistas sea aburrido por todo lo que conlleva, ¿no? Alejandro, ¿qué palpito tienes? ¿Elecciones o no elecciones coincidiendo con las catalanas? Ahí lo que comentaba Miguel Ángel, ¿no?, que es una de las interpretaciones que se ha hecho, pero yo veo todo lo contrario. Yo creo que esta situación también refuerza más a Pedro Sánchez, ¿no? Le da una bocanada de aire, llega a este acuerdo. Si encima renuevan otras instituciones, como el caso que hemos hablado del Banco de España o de la Comisión Nacional de la Competencia, pues todavía va a salir más reforzado, ¿no? Yo creo que, y también el hecho de que Feijóo, yo creo que se preste ya a negociar todo esto, es porque ve que la legislatura va a ser larga, que no se va a agotar en unos meses, si no se prestaría
a renovar estos organismos, ¿no? Y creo que fue una de las circunstancias también por las que mantenía esa lejanía, porque tenía la esperanza de que esta legislatura se iba a acabar antes de tiempo, ¿no? Y Sánchez se ha visto que, llegando a este acuerdo incluso con el PP, aunque vea críticas por parte de Podemos, de Sumar, de Esquerra, al final es una sobreactuación, es puro teatro, porque ellos ahora mismo necesitan más a Sánchez que Sánchez a ellos, porque es que nunca lo van a dejar caer, porque saben que es su presidente idóneo, ¿no? Entonces no tienen otra alternativa. El chollo que tienen con Sánchez difícilmente lo van a volver a tener, es decir, no tanto PNV, por ejemplo, Miguel Ángel, yo vuelvo a preguntarme esta semana qué incentivos tiene ahora, de todos modos, aunque estoy bastante de acuerdo con tu análisis, Alejandro, en relación a Esquerra Republicana y a Junts y a Bildu también, pero no sé ver qué incentivos tiene ahora el PNV para continuar apoyando a Sánchez. Bueno, pues es una cuestión que en el PNV la han abierto, ¿no? Es un poco la gran pregunta que se hacen en el PNV, sobre todo viendo que el gran beneficiado de los acuerdos de este gobierno, de este Frankenstein, el gran beneficiado en el País Vasco es Bildu, sin duda, ¿no? Pero es cierto que para el PNV también es un chollo, porque la alternativa es complicada para el PNV. ¿La alternativa cuál podría ser? No entrar en ese pacto. Se abriría un horizonte mucho más complicado, ¿no? Incluso para la propia formación del gobierno vasco. Al PNV, la continua pérdida de votos del PNV por distintas razones están haciendo depender cada vez más del Partido Socialista como socio, ¿no? Le hacen depender cada vez más. Porque si no, la alternativa es pactar con Bildu, y eso sería un grave problema para el PNV, que es algo que siempre va a evitar, pactar y gobernar en el País Vasco con Bildu, ¿no? Eso sería poco menos que abrir la puerta para salir por la ventana, ¿no? Y esto le obliga al PNV, está en una situación complicada en ese sentido. Pero bueno, y luego también hay una especie de relevo generacional dentro del propio Partido Nacionalista, de gente en los cuadros que de alguna manera están saliendo, y una gente joven diferente que ve las cosas de una manera diferente, pero que también están abriendo cierta incertidumbre en lo que es el futuro del PNV, por muchas razones, porque económicamente el país no va bien, País Vasco me refiero, porque la sanidad cada vez tiene más problemas, los problemas de seguridad también están siendo cada vez mayores. Y la gran idea de que el PNV es un partido de gestión poco menos que infalible, pues se está cayendo, ese mito se está cayendo, ¿no? Y vamos a ver si es capaz de reconducir esta situación. Las nuevas generaciones del PNV son capaces de recuperar esta situación, pero lo que está claro es que poco a poco tienen una mayor dependencia del Partido Socialista en Euskadi, y eso lógicamente les obliga, les ata las manos y le hacen tener que estar pactando con Pedro Sánchez y tener que tragar sapos, como el hecho de que no le hayan consultado para nada lo del CGPJ, ¿no? Dejadme que barra para mi tierra, para Cataluña. Antes me gustará luego, simplemente estoy intentando ordenar, ¿no?, conceptualmente el debate. Luego me gustaría volver a analizar, que lo has dejado caer ya, Alejandro, pero me gustaría incidir en cómo sale el PP internamente de esta negociación. Pero la carambola que decía hacia Cataluña, ¿veis alguna conexión, alguna contaminación, si me compráis el nombre, en lo que pueda pasar ahora? O sea, los pactos o la voluntad pactista para determinadas cosas, ¿no?, que estamos viendo ahora, PP-PSOE, de alguna manera puede incidir en el calendario que ya está en marcha, por cierto, que le dieron a su manera, como siempre, ¿no?, saltándose el estatuto a las bravas, pero bueno, el calendario electoral. ¿Puede infringir esta semana algún daño, algún volantazo a las conversaciones que se puedan estar llevando para investir a Illa? Yo creo que no. Yo creo que está habiendo, al final. Sí, debo decir, sí, porque, sí. Y ahora, dejadme, esto es información. Marta Rovira está jugando a las dos bandas, tranquilo. Sí. Esto no es opinable, esto es así. O sea que está habiendo conversaciones. En otras circunstancias sí podría tener influencia e impacto, pero es que aquí lo que veo que en esta negociación todo va a depender de la situación interna de Esquerra. Es que está en manos... en un momento complicadísimo para el partido, muy complejo, hecho pedazos con distintas facciones que defienden posiciones encontradas y al final
Mira lo que pasó solo con el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Que suspendieron la votación de los afiliados al ver que habían ido en masa porque la perdían, ¿no? Entonces al final se van a encontrar en una situación de este tipo. Es que aquí estamos en manos de una situación interna diabólica de Esquerra, que es lo que va a marcar toda esta negociación. Creo que el resto va a quedar completamente al margen, ¿no? Por lo que ellos puedan decidir si las bases o pasas de ellas, pero si te sometes a ellas lo van a tener muy, muy complicado para sacar adelante cualquier acuerdo. ¿Añades algo, Miguel Ángel? Sí, pues yo desconozco con detalle un poco la situación de los partidos en Cataluña, ¿no? Pero viéndolo desde fuera, yo os lo comentaba la última vez que intervinimos aquí en la plaza, yo no veo a Illa como presidente de la Generalitat para nada, para nada. Y creo que habrá negociaciones, habrá pactos, habrá no sé cómo llamarlo, porque Puigdemont será el presidente. Yo creo que Puigdemont será el presidente de la Generalitat. Y por una razón muy sencilla, yo creo que Puigdemont tiene en la cabeza que si Pedro Sánchez es presidente, él también lo es. Y si no lo es, no lo es Pedro Sánchez. Y yo, eso, a ver, es una visión, yo sé que es muy de brochazo, ¿no? Pero es un poco la sensación desde fuera, ¿eh? Bueno, el lío catalán que vemos, bueno, Esquerra está metido en su propio laberinto ahí, no sabemos si saldrá, no saldrá, tal. Pero yo creo que el condicionante de Puigdemont sobre la situación es absoluto y veremos al final cómo se desatasca todo esto, ¿no? Pero yo creo que Puigdemont no va a dar su brazo a torcer, menos invistiendo a Illa. Yo no veo para nada a Illa. Yo creo que Illa desde el principio era un hombre precisamente al que habían colocado ahí sabiendo que lo podían descabalgar en cualquier momento. Tengo la sensación de que Pedro Sánchez tiene una especie de ascendente sobre él absoluto y hará lo que diga Pedro Sánchez. Y yo creo que Pedro Sánchez, si no le interesa que Illa, por la razón que sea el presidente, no lo será. Y yo creo que Puigdemont va a presionar y va a intentar por todos los medios ser el presidente de la Generalitat. No sé cuándo, pero lo será. Bueno, simplemente siempre he dicho que ahí ya se le pone, hace tiempo que se le puso cara de Montilla, ¿no? Entonces, para simplemente el apunte histórico, ¿no? Es que, Zapatero decapitó a Montilla cuando tuvo que elegir entre Montilla o Artur Mas. Es decir, llevo semanas o meses diciendo que ahí ya se le está poniendo cara de Montilla. Pero dime. Fíjate, quería apuntar que si hay repetición electoral, por lo que están saliendo en las encuestas ahora mismo, la situación sí que va a ser completamente ingobernable, porque ahora todavía ella pues tiene opción de montar una mayoría. Pero si se repiten y sale lo que dice la encuesta ahora mismo, es que no va a haber por dónde coger. Es que, vamos, estábamos... Porque Esquerra se despeña completamente. Fue Toni Bolaños, me comentaba el otro día que hay encuestas ahí en Cataluña que... Toni Bolaño, sin ese. Y que me comentaba el otro día, perdón, Toni, que me comentaba el otro día que había encuestas internas que dan a Esquerra 13 diputados. Ya, ¿eh? O sea que ojo también con lo que puede pasar el día 13 de octubre, tanto en el eje ideológico de la izquierda como en el eje ideológico nacionalismo o no nacionalismo, porque es que Republicana está, como decías Alejandro, en una situación complicada. Os comentaba, Partido Popular, no sé si queréis añadir algo más, si no abrimos el melón del PP. A mí la pregunta automática que me surgió cuando se conoció esto es si Feijóo ya controla el Partido Popular y por tanto ha podido hacer este pacto. ¿Qué me decís? Hombre, yo creo que Feijóo sí controla el Partido Popular. Lo que no sé si controla es el alma del votante del Partido Popular, ¿no? Porque al final los partidos son votantes, ¿no? Bueno, los partidos son partidos, lógicamente, pero tienen fuerza en la medida en que tienen un electorado que les apoya o no les apoya, ¿no? Y tengo la sensación de que hay ciertas dudas entre el electorado. Bueno, esto es mucho decirlo, porque que alguien diga el electorado es muy amplio y eso ni Tezanos con su CIS, ¿no? Bueno, sobre todo ni Tezanos, vamos a dejarlo ahí, ni Tezanos, o sea, Tezanos es que no da una, pero bueno, vamos a ello. Exacto. Pero bueno, yo creo que sí que es cierto que por lo que se ve en las redes, ¿no? Por lo que se ve, por lo que se puede escuchar y lo que se ve en los medios, siempre el Partido Popular está sujeto a una crítica de quien le exigen una pureza mayor en el sentido de ser fiel a su antisanchismo más recalcitrante, ¿no? Y fijaros que, por ejemplo, la visita de Milei y el papel que ha jugado Isabel Díaz Ayuso en ese sentido, pues ha sido muy curioso, ¿no? Porque mientras ella estaba en la primera línea de batalla en el frente, bregándose contra un gobierno que le estaba dando por babor y por estribor,
pues Feijóo estaba, creo, en un concierto de música o celebrando el Día de la Música o algo así, ¿no? Y sin querer estar muy metido el PP en esa cuestión, ¿no? Entonces, a ver, esto que, por ejemplo, podría ser una virtud para alguien como el PNV, que se hablaría de las dos almas, el PNV capaz de entenderse con Bildu en un momento determinado, condenarlo en otro, o el propio Partido Socialista, ¿no? Todos tienen dos almas y tal. Pues el PP también tiene esas dos almas, pero parece que al PP se le exige que solamente tenga una, ¿no? Y yo creo que eso es algo que Feijóo va a llevar en la mochila y no sé si va a ser capaz de poder dejar claro que él es el líder más allá de las almas que tenga el Partido Popular, ¿no? Os lo comento por los mensajes de apoyo cerrado de Ayuso y de Faes, o sea, de Aznar. También es lo que tardaron muy poco en llegar. O sea, no. Sí, sí. Bueno, hasta el ministro Óscar Puente ha felicitado a Feijóo y ha dicho que ha actuado como un líder, ¿no? Ellos que estaban todo el día criticando, que le acusaban de no controlar su partido, de que ahí mandaba Aznar y Isabel Díaz Ayuso. No sé si lo de Óscar Puente es más algo de verdad, una puñalada trapera. Eso, vamos, habría que verlo bien, eso hay que analizarlo bien. No, esas cosas yo creo que también suele ser sincero, sí, ¿no? Que bueno. Es de los pocos que... Pero eso lo dijo, lo tuiteó. No, una entrevista con Carlos Alsina. Ah, muy bien. Y lo dijo 2 veces, ¿no? Ahí me dejó sorprendido, ¿no? Dice, ha actuado como un líder, ¿no? En esta ocasión. Y ya sabe que Óscar Puente no regala... No. Sobre todo... 2 veces. Una se le escapa, 2 ya no. No, ya no. Pero es verdad que ha sabido gestionar una situación muy complicada porque dentro del partido, bueno, unos días antes la propia Isabel Díaz Ayuso veía que era imposible ese acuerdo, lo rechazaba y sobre todo lo que comentábamos antes, ¿no? Que decías que al final lo van a engañar, ¿no? Que casi lo ponía, es que eres tonto si vas a llegar a un acuerdo con Pedro Sánchez porque al final te la acabas jugando, ¿no? Pero bueno, al final se ha visto que el contenido del acuerdo pues iba en línea con lo que pretendía también el Partido Popular y también da una imagen de hombre de Estado, de hombre de confianza, que ante situaciones de este tipo se puede confiar en Feijóo, se puede confiar en el Partido Popular y no... Bueno, pues en el resto del esto es curioso, ¿no? Porque hay analistas que insisten en que pagará un precio electoral no sé cuándo. Porque yo estoy contigo, a mí me cuesta ver un anticipo electoral y el gesto mismo de Feijóo, a mí la primera señal que me indicó es que él también prevé una legislatura, al menos, o no prevé elecciones inmediatas. Pero hay otros analistas que creen que va a pagar una factura electoral a favor de Vox. ¿Vosotros estáis viendo un desgaste por pactar? Es decir, que el electorado, en general, el electorado español es tan rígido como para penalizar este tipo de acuerdos. Hombre, yo creo que a ver, entre la opinión pública de centro-derecha en España, yo creo que cada vez hay una sensación de antisanchismo más radical. Y un poco la idea de que hay que aunar esfuerzos con tal de que este gobierno termine cuanto antes y cause el menor destrozo posible al país, ¿no? Y en ese sentido... se exige de alguna manera que la oposición pues apriete el acelerador, ¿no? Y poco más o menos haga lo que está haciendo Feijóo después del acuerdo, ¿no? Pedir la dimisión del fiscal general, bueno, la dimisión, que cese. El cese, sí. Fiscal general, sí, porque tenía que cesar él, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre hay gente en ese electorado, en esa parte, que exige una mayor firmeza, contundencia, o como se quiera llamar, del líder de la oposición, ¿no? Pero es cierto que bueno, claro, ahí Vox juega un papel muy importante porque es quien en todo momento va a ser más radical que el ala más radical del Partido Popular, ¿no? Y en ese sentido, ¿puede acabar pagando una cierta factura? Pues puede que sí, pero también es cierto que, como decía Alejandro, creo que Feijóo tiene un perfil de persona conciliadora, de hombre de Estado, de hombre con el que se puede pactar, etcétera, etcétera, que quizás conciten menos confianza o respaldo o como se le quiera llamar por parte de una derecha más dura, pero sin embargo hay una inmensa mayoría del electorado de centro que sí está a favor de una figura como la de Feijóo, ¿no? Y ahí también se juega un papel muy importante el de Díaz Ayuso en Madrid, ¿no? Yo creo que Díaz Ayuso juega también, tiene un perfil perfecto para el partido en Madrid, en el sentido de que no deja casi espacio en el resquicio a los más exigentes con el PP, ¿no? Porque Díaz Ayuso lo ejerce. Entonces, en ese sentido, yo creo que el electorado del PP es tan amplio, tan variado, tan heterogéneo, que
que no sé hasta qué punto puede perder o puede llevarse un cierto bofetón, por decir de alguna manera, de algunos, y sin embargo pueda recibir el respaldo de otros, ¿no? Yo creo que en ese sentido es un poco incógnita, pero tengo la sensación de que puede ser más lo que ganen que lo que pierdan. Uh-huh. Sí, yo comparto esa opinión y también creo bueno, que en el caso de haber llegado a un acuerdo con Pedro Sánchez para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, es que es un tema que interesaba a todo el mundo, al margen de ideología. Hace unos días estuve hablando con unos magistrados y es que me comentaba que la situación era ya en el Tribunal Supremo, que es que no podían absolutamente más. No lo hemos hablado, pero sí que es verdad. A mí también me han contado que nos han ido de fiesta porque son gente muy formal, ¿no? Pero vamos, que es que estaban de irse de copas, en serio, para celebrarlo. Es que era una demanda que te digo, al margen ya de ideología, es que era pura necesidad haber llegado. Otra cosa es, bueno, pues que fijo apoyar ahora los presupuestos de Sánchez, que fueran unos presupuestos lejos de la línea del PP tal, o quisiera algo que sí podría chirriar más a su parroquia, ¿no? Entonces, en este caso yo creo que la gente, pero como bien dice Miguel Ángel, una incógnita, no podemos saber qué puede hacer, pero yo creo que aquí lo verán con buenos ojos porque era solucionar algo que era absolutamente imprescindible asumirlo, ¿no? Cambiamos de tercio, si queréis. Si creéis que nos hemos dejado algo en el tintero, levantad la mano o dejarla abajo para siempre. Pero me gustaría repasar, aprovechando también que estás, Miguel Ángel, los pactos que ha habido para formar gobierno en la Comisión Europea. Se están repartiendo, en la Unión Europea, en todos los órganos, tanto en la Comisión, en el brazo ejecutor, como en otras instituciones, pero dejando al margen a Meloni, me gustaría que analizarais si realmente es factible, porque claro, a mí lo primero que se me ocurre es que Meloni lo va a bloquear todo lo que pueda bloquear, ¿no? Entonces no sé si se va a poder hacer, va a ser realmente un poder ejecutivo de verdad, porque a mí me cuesta creer que Meloni se quede de brazos cruzados, sobre todo con la popularidad que tiene en Italia. Y la fuerza que está cogiendo en Italia y el referente en el que se está dirigiendo en toda la Unión Europea, en todo el continente, en este ámbito ideológico, ¿no? Y luego, si os parece, aunque no es habitual que nos metamos demasiado en cuestiones globales, pero en la plaza quiero decir que somos un poco más ombliguistas y siempre estamos mirando lo nuestro, pero hombre, hemos tenido el debate de Trump-Biden y ahí se ha abierto en canal muchísimas dudas, ¿no? Empezamos por un análisis rápido de cómo se han zanjado los pactos, que a veces aquí también veo grandes coaliciones, más frecuente que en España, pero al final el Partido Conservador y el Partido Socialista se han puesto de acuerdo como era absolutamente previsible. Miguel Ángel. Pues yo creo que, a Meloni no le ha gustado nada, ¿no? Quedarse fuera, como es normal, pero yo creo que ella también es consciente de que se ha quedado fuera, es decir, ella estaba fuera, ¿no? Y, lógicamente, si has estado jugando a otra cosa diferente de lo que está jugando la mayoría, pues te van a dejar fuera. Pero a mí personalmente no me parece bien que se haya marginado en este sentido a Meloni, porque es un actor, una actriz en este caso fundamental en la política europea, y yo creo que ahora se ha elegido así el Consejo, ¿no? Pero yo creo que luego vendrá más adelante otros acuerdos y yo creo que habrá, por suele decirse, el tópico de están obligados o condenados a entenderse. Yo creo que con Meloni habrá que llegar a acuerdos y esta especie de marginación en este momento, o de haberla dejado de lado en este momento, no va a continuar y yo creo que en próximos acuerdos y demás el gobierno de Italia va a tener mucho que decir en la Unión Europea. Sí, es verdad que Ursula von der Leyen ha tenido mucho acercamiento pero al final parece que no ha servido con para Meloni. mucho. Al final, bueno, pues ha tenido presiones que no quieren que forme parte, pero como bien apunta Miguel Ángel, puede ser también un factor de incertidumbre en estos momentos que tenemos las elecciones francesas este fin de semana a la primera vuelta y con esos resultados todo lo que puede conllevar de cambio en la Unión Europea. Ahora mismo yo creo que Meloni está jugando un papel fundamental porque se ha visto que ha tenido un acercamiento que nadie se creía cuando alcanzó la presidencia italiana y entonces esa baza también creo que se tiene que jugar y que no se puede dejar de lado, ¿no? Que tiene que formar parte en algún momento porque puede ser fundamental para frenar esa incertidumbre que se puede ir extendiendo poco a poco dentro de la Unión Europea y es mejor tenerla como aliada, como socia, que no enfrente, ¿no? Y que contribuya a
esa situación. Miguel Ángel, también estamos antes de saltar a Estados Unidos. Dime, perdona, que parece que quieres comentar algo. Que fíjate que estamos hablando de las elecciones en Francia, ¿no? Que van a ser muy importantes, pero no olvidemos, el 4 de julio tenemos elecciones en el Reino Unido. Es que justo te quería preguntar por ellas, porque es que las encuentro capitales. Sabes que también lo sigo con pasión lo que pasa allí, pero ni mucho. Tú tienes la experiencia y el conocimiento, yo soy un puro espectador, ¿no? Bueno, pero ¿qué prevés que puede pasar allí? Porque lo que es evidente es que el partido con los Tories han dejado primero un país peor objetivamente del que cogieron cuando empezaron a gobernar, pero yo tampoco sé si el socialismo que viene allí, si los laboristas que vienen allí van a ser capaces o van a empeorar la situación. No sé, píntanos un poco cómo ves toda la escena política y las elecciones. A ver, quizás aquí se hace mucho el paralelismo entre Tories, Partido Popular, laboristas, Partido Socialista, y no es así. No es preciso, no, ese paralelismo no es preciso. Yo creo que el laborismo puede estar mucho más cercano a un centro-derecha en España que otra cosa, ¿no? Y los Tories pues también a veces coinciden mucho más de lo que pueda ser, ¿no? Salvo en etapas muy concretas cuando estaba Jeremy Corbyn, que era un hombre marxista, mucho más radical y demás, y que por eso nunca llegaron a levantar cabeza a los laboristas con él, ¿no? Pero Klesterman, que es un hombre mucho más dado a los acuerdos, mucho más moderado, etcétera, etcétera, tiene una presencia mucho más favorable dentro del electorado, y todo prevé, las últimas encuestas, he estado escuchando por ahí, que el batacazo del Partido Conservador es tremendo, es tremebundo, ¿eh? O sea, si creo que tiene 350 diputados, porque la Cámara Británica, si no me equivoco, son 600 o algo así, creo que tiene algo más de la mitad, 350 y pico, no me acuerdo con exactitud. Creo que perdería alrededor de 300 diputados. Es decir, se quedaría casi como el Partido Liberal en sus mejores momentos, ¿no? Pues poco más o menos. Es una de las cosas que a ver, es un poco la peor de las encuestas. Hay otras que le dan a 100, que no dejaría de ser un desastre, otro batacazo, ¿no? ¿Cuál es la razón fundamental? Bueno, pues es un cambio de ciclo, ¿no? Podría todo resumirse a decir que es un cambio de ciclo, pero ¿por qué hay un cambio de ciclo, ¿no? Pues básicamente porque el deterioro económico en el país, y no tiene nada... puede tener que ver con el Brexit, pero tampoco. Porque me preguntan a amigo, bueno, y si ganan los laboristas, oye, ¿se puede replantear otra vez ahora una vuelta y el Brexit y tal? No, yo creo que no. Mi hijo trabaja en Londres, trabaja en un banco en Londres y dicen, los británicos no se plantean para nada, más allá de las elecciones, ahora ni a corto ni a medio plazo, otra vez la vuelta a la Unión Europea. Porque la Unión Europea la ven de otra manera, que no es para hablar largo y tendido sobre esta cuestión, pero no, es decir, que la situación económica, el deterioro de la clase media británica ha sido tal. Hablamos aquí de la inflación, pero la inflación en el Reino Unido ha sido tremenda también. La pérdida, la sanidad pública se ha quedado destrozada, que era uno de sus grandes, la joya de la corona. Es decir, y toda la clase media británica ha sufrido un retroceso económico muy, muy importante. Los impuestos siguen siendo muy altos, es decir, hay un descontento generalizado sobre la situación. Y yo creo que este hombre, el Sunak, ha hecho lo posible intentando adelantar elecciones para que el batacazo no fuera mayor todavía, ¿no? Pero yo creo que los laboristas han entrado, los conservadores han entrado en barrena y va a ser un cambio radical. ¿Qué va a suponer esto? Pues no lo sé, pero yo creo que no va a suponer, más allá de las interpretaciones que cada uno quiera hacer, ¿no? El Reino Unido frena a la derecha y es la izquierda. Bueno, yo no haría esa interpretación. Yo creo que el bipartidismo en el Reino Unido está muy, muy instalado desde hace muchísimo más tiempo que en España y que en la mayor parte de los países de Europa, y eso lo llevan ellos con mucha más tranquilidad y con mucha más tolerancia y raciocinio que el resto del país. Leía un dato que me pareció escalofriante, que ni siquiera, claro, no lo ubicas en países como el Reino Unido, ¿no? Pero los bancos de alimentos están atendiendo ya 10 millones de personas allí. Ahora no recuerdo, me parece que son 80 millones, ¿no? La población allí, Miguel Ángel, más o menos, ¿no? Eso es. 10 millones de 80 millones de población. Es decir, gente que está pasando hambre. Es que es... la pérdida de poder adquisitivo y el incremento de los precios ha sido tremendo, y el descontento generalizado de la clase media, la clase media ha sido el gran motor, ¿no?, en el Reino Unido, y está viendo, la clase media está empezando a ser clase media baja, la mayor parte, ¿no? Y eso pues se va a notar en las elecciones. ¿Sí? Uh-huh. Vamos al otro lado del Atlántico, ¿no? ¿A quién se anima? A ver, ¿quién ha sido el héroe
que no ha dormido para ver la CNN esta noche. Lo he visto un rato después en diferido, porque en directo creo que empezaba a las 3 de la mañana. Sí, es que estos cambios horarios son horrorosos, son horribles estos usos horarios, ¿no? Pero bueno. Yo admito que solo he visto las fotos posteriores, sobre todo de los comentaristas de la CNN, ¿no? Que los ves allí. Luego ya dices, ya no me hace falta ver el debate. Y sí he leído el editorial del Financial Times, que como poco ha declarado el estado de pánico en el Partido Demócrata. Entonces, Alejandro, aunque no lo hayas visto entero, pero más que yo has visto. ¿Coincides con el Financial Times, por ejemplo? Perdonad, voy a estornudar, ¿eh? Sí. No, coincido completamente, porque es que al final ha pasado en el debate lo que se venía anticipando en las últimas semanas, ¿no? Que el estado de Biden no era el más idóneo para afrontarlo. Hemos visto una imagen en el G7 que iba desorientado, que Meloni precisamente tuvo que rescatarlo del grupo porque parecía que no estaba donde creía estar, y al final todo el mundo temía que no estaba en condiciones de aguantar un debate de 1 hora y media de pie, y se ha visto un Biden que no terminaba la frase, ronco, entrecortado, que no conseguía hilar las ideas, que es que no se le entendía, ¿no? Ha habido un momento así gracioso dentro de lo trágico que ver una persona en esa situación, que el propio Trump dice, es que no sé lo que ha dicho, y creo que él tampoco, ¿no? Que no sabe ni lo que está diciendo, ¿no? Y era la realidad, porque si se hace una transcripción literal de las palabras de Biden, son cosas inconexas, sin ningún sentido, ¿no? Entonces ha salido Trump completamente triunfador, pero aquí vemos también un paralelismo con lo que comentábamos la semana pasada con ese 30% de Sánchez en la europea, porque la CNN ha hecho una encuesta y da a Trump vencedor con un 67%, pero un 33% ha visto vencedor a Biden. Tiene ese suelo inamovible. Ese Sánchez, suelo, ¿no? de cómo ha podido ver vencedor a alguien que ha sido incapaz de hilar una frase, ¿no? Y al final, pues bueno, tendrá que tomar una decisión el Partido Demócrata, porque es que no está ya no solo para no gobernar los próximos 4 años, que no está en condiciones ni de afrontar una campaña electoral tan exigente como la estadounidense. Son durísimas. ¿Has podido ver algo, Miguel Ángel, del debate? No he visto, he estado escuchando a algunos que lo han visto y algunos analistas y demás, y me hacía gracia un poco, me decía, la situación en la que está viviendo Estados Unidos. Es que tú eres ahora parte del electorado norteamericano y se te cae la moral al suelo, ¿no? Porque dices, bueno, o sea, ¿qué situación estamos, ¿no? Es que te obligan a elegir entre un zumbao, claro, y perdonad que me autocite, y a un presidente en taca-taca. Es decir, claro. Es decir, no, es que al final parece que el futuro del país está en manos de la señora de Biden. Porque, claro, Biden... El Partido Demócrata no puede quitar a Biden. Tiene que ser una decisión de él. Él tiene que dimitir. Y debe de ser quien más influencia tiene sobre él en estos momentos es su señora, que es quien le puede decir, mira, yo, pues, ya estamos. No sé, vámonos a tomar el sol a Florida y yo qué sé. Pero bueno, ahí está. Entonces, el Partido Demócrata está en estos momentos en un sin vivir. Yo creo que no les llega, se tocan y no tienen pulso. ¿Por qué? Pues porque dicen, no, nos quedan 4 meses. De aquí a noviembre son 4 meses. Claro, ¿no? Se ha planteado inmediatamente, tanto los editoriales de la prensa local de allí, es decir, la estadounidense, como decía el Financial Times, aquí también en la prensa española, se ha abierto rápidamente el debate de que el Partido Demócrata cambie de candidato. Que formalmente sobre el calendario, pues nada que decir, es factible. Pero ¿es realizable un cambio de candidato? Ahora, al margen de lo que comentas, ¿no, Miguel Ángel? Que es que lo tiene que decidir él, no se lo pueden... Y además, quiero recordar, numéricamente hablando, que es que todavía tiene el mayor número de compromisarios, Biden. Otra cosa es que vuelen o no se hayan arrepentido, pero en el momento en el que estamos hablando, es quien tiene más compromisarios dentro del Partido Demócrata. ¿Es realmente creíble todas estas llamadas al cambio de candidato dentro del Partido Demócrata? ¿Son creíbles? ¿Son realizables? Aquí es que no se sabe qué va a ser peor, si el remedio o la enfermedad. Claro, porque luego dices, bueno, que se vaya Biden, pero ¿a quién pones? Claro. O sea, ¿quién hay detrás de Biden? Y con tan poco margen de tiempo. Y al final, fíjate que yo creo que Biden es una pena haber llegado a esta situación, porque podía haber tenido una retirada dignísima, no haberse presentado y decir, oiga, yo hace 4 años vencí a Donald Trump. Y ahora me voy. He sacado al país del COVID.
ha estado creciendo la economía estadounidense cuando nadie se pensaba. Tengo la tasa de paro en el 3%. Sí, es que empleo, he hecho una gestión magnífica, he llegado hasta aquí, me aparto y doy paso a una nueva generación de... No, porque incluso lo podría haber preparado... A quien no podía haber elegido a quien quisiera, lo podía haber preparado dentro de la misma Casa Blanca. Claro, pero se ha aferrado y ahora ha situado al partido en un callejón sin salida, ¿no? Y de todas maneras, esto también, perdonad, pero lo que vimos ayer y la situación en la que está el Partido Demócrata hoy deja en evidencia el fracaso absoluto de la operación Kamala Harris. Totalmente. En evidencia, es decir, nadie piensa hoy en día que cada vicepresidenta sea una alternativa real a Biden. Sí. No, yo creo que los demócratas, si tuviesen a alguien con posibilidades, es decir, alguien que le hubiera estado un poco haciendo no digo las obras, o que hubiera estado cerca de Biden en un momento determinado, disputándole el liderazgo y demás, pues bueno, podría, ¿no? Pero es que claro, en este momento no hay. Como decía Alejandro, efectivamente, ¿qué puede ser peor? El remedio de la enfermedad, ¿no? Y si al final nosotros cambiamos ahora de caballo o de jinete sobre la marcha, igual el castañazo que nos damos en noviembre es histórico, ¿no? Creo que además no sé si a lo largo de la historia de los Estados Unidos se ha producido una situación como esta, ¿no? Que a 4 meses se cambiara de candidato, ¿no? Yo me parece entender que no. Entonces, al final no va a quedar otra, pero lo que ocurre, me da la sensación desde que al final Trump se va a encontrar pues, con un camino perfectamente expedito para poder llegar a la presidencia de los Estados Unidos sin mayor esfuerzo, ¿no? Que eso no sé, bueno, a ver, yo creo que va a ser, si Trump gana las elecciones, va a ser malo para los europeos, pero bueno, no sé. Perdón, es mal que te quite el papel ahora. No, por favor. Adelante. ¿Esto cómo puede afectar a Alejandro? O sea, que ya desde ahora se vea a Trump como ganador de las elecciones en los Estados Unidos. Económicamente, sobre todo a los mercados. No, la verdad es que los mercados siempre han sido muy favorables a Trump, ¿no? En su época no dejó de batir récord histórico y antes lo comentábamos, antes de empezar, que incluso consultando la estadística, bueno, al final es que la bolsa americana sube con demócratas y republicanos, ¿no? Incluso se han visto más subidas con presidentes demócratas, ¿no? Solo este mes, el S&P 500, el índice de referencia de la bolsa estadounidense, ha marcado 31 máximos históricos. 31, ¿no? Entonces, al final, el mercado, la verdad, que va a coger bien la llegada de Trump porque sabe que es un candidato que... Incluso el S&P hoy tiene pinta de que va a hacer también buena sesión. O sea, fijaos o sea, recién salido del debate, que parece evidente que Donald Trump... Te quedas con la idea de, bueno, es que va a ganar Donald Trump, ¿no? Sí, pero al final tú fíjate, que también lo que apunta Miguel Ángel, que el hecho de que Biden no esté capacitado ahora mismo no quiere decir que el que tiene enfrente sea el mejor, al contrario, porque esa es la otra parte del debate que también hay que comentar, que ha sido una máquina de decir mentiras Donald Trump, ¿no? Ha sido espectacular, yo creo que no ha dicho una verdad en todo el debate, ¿no? Entonces eso también... Bueno, no ha dicho una verdad desde no sé, tiempos inmemorables, yo creo que no ha dicho una verdad desde que trabajaba para la Fox, ¿no? O sea, aquello de You are dismissed, ¿no? O sea, pero bueno, en fin. Pues te hago la pregunta tradicional que te hace Juan, como hombre con la agenda informativa en la cabeza de la casa. ¿Nos dejamos algo, Alejandro? Así que ya estamos en el minuto 47. Bueno, para el principio, lo que pasa que tendrá que ser un debate para otra semana, el de la reducción de la jornada laboral. Que además es la portada de la revista de inversión, sí. Y que está ahí el ultimátum que Yolanda Díaz ha impuesto a la COE y que, bueno, que como decían también desde la COE, dice, esto es como si te vas a reunir, pero sabes ya, haciendo un símil futbolístico, cuál va a ser el resultado del partido, ¿no? Sí, entonces, ¿para qué voy a jugarlo? Sí. ¿No? ¿Para qué me voy a presentar? Si sé que lo voy a perder 3-0, ¿no? A mí lo que me llama la atención, perdonad que ahora abandone el puesto, ¿no?, de presentación, más de esto, a mí lo que me llama la atención es que yo no sé qué opina la parte socialista del gobierno, que es definitivamente, después de lo que hemos visto con el Poder Judicial, la parte que manda de verdad. Es decir, yo respecto a todo esto, no sé qué opina ninguno de los ministros relacionados con el ámbito económico sobre la reducción de la jornada, que además en España se está planteando de una manera radicalmente distinta a como se está ensayando, que es lo que explicamos en la revista Inversión este mes, en otras economías del mundo, porque oiga, no es una cuestión de eso, sino de veamos a ver cómo somos más productivos. Estamos explicando modelos, ensayos de semanas, de 4 días laborales, pero que no ponen en duda las 40 o las 37 horas, sino simplemente se hace un reparto de la jornada de una manera que se cree que es más productiva y que permite una mayor conciliación a los profesionales que trabajan en las empresas, ¿no? Aquí no. Aquí pasamos de una jornada de 40 a 35 horas por decreto.
Y en todos los sectores. Y en todos los sectores, Entonces, sin analizarlo nada más. Ya me dirás usted cómo encajas eso en el turismo, ¿no? Así en frío, evidentemente, pues contratando más gente. Pero de verdad estamos en esa situación, están las empresas con el entorno, ¿no? Por ejemplo, el entorno fiscal que se ha creado de contratar a más gente. No lo sé, es decir, me gustaría saber qué opina la parte socialista del gobierno, porque realmente, después de los pactos que hemos visto esta semana, es la que, ya no me cabía ninguna duda, pero ha quedado en evidencia que ya es la que manda en solitario. Bueno, tengo la sensación de que el gobierno, la parte socialista del gobierno, asume que desde Sumar se tomen este tipo de iniciativas porque tratan de sacar cabeza, ¿no? No, de que se les vea un poquito. Hacemos algo, ¿no? Hacemos cosas chulis, ¿no? Y yo creo que eso lo asumen, en fin, es un poco el peaje que le toca a Sánchez con la vicepresidencia y con el apoyo de Sumar, ¿no? Pero bueno, como bien decía Alejandro y como apuntaste Dani Ismael, yo creo, escuchando a la gente que sabe de esto, te dicen, hombre, vamos a ver, no se puede reducir la jornada laboral en favor de la productividad, sino al revés, ¿no? Es decir, tú tienes que ir viendo cuál es la productividad de tu empresa y en función de la productividad de tu empresa sabes si puedes recortar o no puedes recortar. No, evidentemente. Horario, ¿no? Eso es como cuando planteas los salarios, es que aquí siempre el debate se plantea mal. O sea, es que los países más productivos son los que pagan mejores salarios y no al revés. Claro, es que esa es la historia, es que siempre lo encaramos mal. O sea, los países más productivos son los que pagan los mejores salarios y, por tanto, los que pagan mejores pensiones, por ejemplo, ¿no? No es que la reducción de horario mejore la productividad. No, sí que parece que es al revés, ¿no? En función de la productividad sabrás si puedes reducir horarios o no puedes reducirlos. Claro, es que esa es la historia. Por eso digo que es que lo estamos enfocando además de una manera radicalmente distinta a cómo se está explorando, por ejemplo, la semana de 4 días laborales en el resto del mundo, que es un poco lo que compara, que la verdad es que el reportaje es precioso, esta inversión que ya está a la venta, dejadme hacer la cuña. O sea, la cuñita, ¿no? Pero bueno, sí, el lunes tenemos eso, pero podríamos hablar la semana que viene, si Juan quiere, que espero que ya esté de vuelta. Miguel Ángel, muchas gracias. Habrá que leer lo que escribe Alejandro al respecto. Muchas gracias. Por cierto, felicitamos a las ganadoras de los premios Women Value, ¿verdad, Alejandro? Sí. Que están también, hay 7 entrevistas preciosas y además que ordenan bastante las ideas dentro del ámbito económico y inversor y también fiscal. Además, tenemos una de las mejores fiscalistas en una entrevista en inversión, que es la responsable de impuestos global en Grupo Santander. O sea, imagínate lo que tiene que ser eso. O sea, sí, aquí en España es una locura. Aquí en España ya con 17, ¿no? 17, casi 17 normas, imagínate lo que tiene que ser. A nivel global. Pero bueno, sí. Y Alejandro, muchas gracias. Y como siempre, pues a ti muchas gracias por escucharnos. Y como decía al inicio del programa, del episodio, pues que no cunda el pánico, que Juan vuelve pronto para asumir de nuevo los mandos de la plaza. Gracias por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.